Ahora son las 8 de la mañana con 18 minutos. Nos acompaña a esta hora de la mañana el ingeniero Jorge Acaiturri, legislador por el Partido Social Cristiano. Y es que estábamos buscando conversar con él para saber cuál es la posición que tiene la bancada del Partido Social Cristiano, las 6 y aliados, sobre la decisión del gobierno del incremento del precio de los combustibles a propósito de la eliminación de los subsidios. Ingeniero Jorge Acaiturri, qué gusto. Buenos días, bienvenido a Radio Morena. Buenos días. Un saludo cordial a la mesa y por supuesto a todos los oyentes de Radio Morena. A ver, nuestra opinión sobre este tema es clara y la de siempre. Nosotros hemos estado a favor de la focalización y en este caso hay que explicar para qué sirve la focalización. Nosotros creemos que debe servir para apoyar a los sectores populares y para darle competitividad a ciertos sectores de la economía que lo necesitan. Acá no hay una focalización, hay una eliminación con una compensación que busca evitar que esto afecte los costos. Sin embargo, revisando bien quiénes van a ser los beneficiarios de la compensación, vemos que hay sectores importantísimos de la economía que han quedado fuera. Por ejemplo, las plataformas como Uber, deliveries, repartidores o transporte escolar e institucional, que creemos que deben ser tomados en cuenta para las compensaciones. Según la prensa escrita, solo la afectación para los conductores de plataformas estilo Uber sería de $35 al mes en el caso de que no sean tomados en cuenta para la compensación. Entonces nosotros creemos que sí, hay que hacer eficientes los subsidios, que los subsidios deben servir para apoyar al bolsillo de los más necesitados y aliviarlo y darle un impulso a aquellos sectores de la economía que lo necesitan para ser competitivos, porque no se puede seguir afectando la estructura de costos. El Ecuador se ha vuelto un país carísimo para producir y vivir, y eso es porque hay una gran afectación en la estructura de costos, y creo que tiene que revisarse para que el país vuelva a ser competitivo. Ingeniero Jorge Acaiturri, definitivamente todo esto, elevación de precios de combustibles, gasolinas, va a perjudicar a todo el pueblo ecuatoriano. La cadena productiva, los costos de la alimentación van a subir. El Partido Social Cristiano siempre ha estado con la focalización, pero también con la justicia, mejor dicho, diciendo a estos sectores de producción sí hay que darle y a la gente pobre. Pero pareciese que lo que está haciendo el gobierno nacional no lo está haciendo bien. En realidad ese es el problema. ¿Y por qué no controlar profundamente los escapes de combustibles a otros países? O sea, es una responsabilidad del gobierno, no tiene nada que ver el Partido Social Cristiano, pero es un planteamiento que ha hecho de focalizar, que lo ha hecho toda la vida, pero la focalización no significa en ningún momento perjudicar a los más pobres. Explíquenos eso, por favor. Y mire, a ver, nosotros creemos que la focalización debe beneficiar, por ejemplo, al transporte público y de carga, a los artesanos, pescadores, pequeñas parcelas productivas y sectores de la economía que lo necesitan para ser competitivos, aumentar las expos, que ingresen dólares a la economía ecuatoriana, que esos dólares generen inversión, contratación de personal, generando empleo, que ese empleo genere salarios, consumo, recaudación y crecimiento económico, que es uno de los problemas gravísimos que tiene la nación el día de hoy al encontrarse con una economía estancada. Hace poco el FMI decía que el crecimiento de la economía ecuatoriana iba a ser de 0,1%. Ya vemos cómo otros institutos financieros internacionales hablan de decrecimiento de 0,8%, pero en términos reales hay decrecimiento. ¿Por qué? Porque en cambio la población crece 1,5% al año, lo que significa que cada vez hay menos bienes y servicios para más gente. Entonces hay que impulsar el crecimiento económico que permita generar empleo. Y una de las cosas que yo creo que el gobierno nacional no está haciendo claro, y por ejemplo, lo voy a comentar acá, es en el acuerdo que ha firmado con el Fondo Monetario Internacional, porque yo soy muy acucioso en estas cosas, y me metí a revisar los compromisos que ha firmado el Ecuador. Y ahí no solo habla de la eliminación de subsidios a los combustibles, sino que también habla de reducir el gasto tributario. Y el gasto tributario no es más que las exenciones. ¿Qué significa?
los beneficios que le da el Estado a las clases populares, a los más pobres de la nación. IVA cero, alimentos en las canastas básicas, a la medicina, a servicios de salud, vivienda, transporte y etcétera. ¿Qué nos están queriendo decir con esto? Que le van a subir impuestos a los más pobres de la nación. Eso va a ralentizar más el consumo y hacer que el Estado recaude menos, afectando y pulverizando el poder adquisitivo del pueblo ecuatoriano, por lo cual nosotros no podemos estar a favor de políticas caducas que nunca han funcionado. Se dice que Argentina y Ecuador son los mejores alumnos del FMI. Mire cómo están los dos. Gasto corriente más alto de su historia y deuda pública más alta de su historia. Legislador Jorge Acaiturri, usted ha planteado y ha sido enfático en que no están de acuerdo en cómo lo ha planteado el gobierno nacional, cómo ha resuelto la eliminación del subsidio. Ustedes están de acuerdo con la focalización, pero ¿qué van a hacer entonces? Porque la medida ya está adoptada y han dicho no hay vuelta atrás. ¿Qué le queda al pueblo ecuatoriano? El préstamo con el Fondo Monetario también está. Así es. ¿Qué harán? Mire, a nosotros nos escogieron para encontrar soluciones a los problemas que aqueja a la nación. Nosotros ya estamos haciendo, sobre todo desde mi despacho, una gran evaluación sobre la estructura de costos que impide que el Ecuador sea un país atractivo para la inversión nacional e internacional. Y vamos a presentar en ese sentido una propuesta en materia económica de cuáles tramitología, aranceles e impuestos que tienen que eliminarse para que puedan venir inversionistas nacionales e internacionales y para que se pueda dinamizar la generación de empleo, mejorando la calidad de vida del pueblo ecuatoriano. En algunos casos, no es su caso, pero las teorías son siempre importantes, pero la ejecutividad es la buena, ¿no? Vea cómo Perú en este momento ha logrado crecer al 5,28% del Producto Interno Bruto, 30.000 millones de inversión. ¿Cómo que Ecuador, nosotros teniendo dólares, no lo hemos podido lograr? ¿Acaso estas broncas? ¿Acaso la ineficacia? ¿Acaso la inestabilidad? ¿O acaso la falta de iniciativa de nuestros gobernantes no se ha dado? ¿Qué mismo es lo que pasa? ¿Por qué el Ecuador no crece teniendo dólares, una moneda dura? Por falta de estabilidad, don Luis, porque mire, el país necesita políticas públicas a mediano y largo plazo, que le den certezas al sector empresarial nacional e internacional que van a competir y a invertir en condiciones justas. Acá en el Ecuador hay la reformamanía, a cada rato se están cambiando las leyes y eso genera inseguridad y desconfianza tanto en el mercado nacional como internacional. Pero también, yo lo he dicho ya, se tienen que dar muchísimas cosas, tienen que haber políticas estructurales, se tiene que hacer un análisis de la estructura de costos. Por ejemplo, se tiene que hacer un estudio de productividad de factores para determinar en qué áreas de la economía podemos ser competitivos y hacia allá lanzar nuestras estrategias internacionales y de financiamiento. Se tiene que hacer estudio de mercado para determinar en qué áreas y en qué mercados crece el consumo de los productos que se producen en el Ecuador. Hay muchísimas cosas que se tiene que hacer. Se tiene que disminuir la regulación y normativa en materia financiera que permite el ingreso de la banca internacional para que los ecuatorianos puedan tener crédito de inversión más barato. Hay muchas cosas que se tienen que hacer y siempre es el momento correcto para comenzar a hacerlo. Y es parte de lo que nosotros vamos a presentar como plan de gobierno de cara a estas elecciones. Acaiturri, legislador de la República. No hay crecimiento si no viene dinero. El país aquí tenemos una mala costumbre de correr el dinero, correr la inversión, mientras Perú, usted va con un depósito pequeño o grande, hasta el gerente sale a invitarle un ceviche para justamente decir, venga. Este egoísmo de nuestro país. Hay que diferenciar entre la austeridad y la eficiencia. La austeridad no funciona en ninguna parte del mundo. La eficiencia presupuestaria sí, que nos permita priorizar los recursos para invertir en el desarrollo, tomando en cuenta la calidad del gasto. Miren lo que pasa en materia energética. Se sabía que había un déficit de inversión en la red de generación
transmisión y distribución, y hasta ahora no se invierte para comenzar a solucionar esto. Un error solo se consolida en un error cuando uno no está dispuesto a corregir, y es el llamado a atención que se le hace al gobierno nacional, porque si no han habido apagones en los últimos días, no ha sido porque ha habido una inversión en todo lo que acabo de decir, sino porque ha llovido, pero ahora resulta que si no llueve, hay apagones. Si llueve, hay apagones porque no se hace el desasolve y el sedimento daña la turbina. En este caso, una afectación en cascada en la red de transmisión, que se sabe desde hace años que existe congestión en la misma. Transmisión es el traslado de la energía desde el punto de generación hasta la subestación. Y por supuesto que se tiene que aumentar la inversión en nuevas líneas de transmisión. Esto es fundamental y es una deuda histórica de todos los gobiernos en materia energética. Pero si el Estado no tiene los recursos para hacerlo, no podemos quedarnos en manos cruzadas. Hay que construir la normativa, el marco jurídico que permita que el sector privado nacional e internacional vengan a invertir para complementar lo que se tiene en generación, transmisión y distribución energética, y que el pueblo ecuatoriano no sufra los lamentables acontecimientos que está sufriendo el día de hoy con apagones que nos afectan a todos en la producción y en la calidad de vida. Queremos agradecerle, ingeniero Jorge Acaiturri, y queda pendiente porque entre sus propuestas que aquí usted planteó estaban todos estos temas, e incluso hablar cualquier momento de la situación de seguridad social, cuál es el miramiento que le está haciendo el fondo, la comparecencia de ayer del ministro, aclarando que estos van de paso nomás por las arcas del país a cada uno de los organismos. Cualquiera de estos días sentarnos acá. Discúlpeme decirle algo acá, pero hasta ahora el ministro de Economía nos muestra saber tanto de economía como yo de artillería. Y créame que ese menester se lo dejo a mi buen amigo, el asambleísta Lucio Gutiérrez, que es experto en eso. Pero hasta ahora no nos da ninguna solución absolutamente para nada. Pero sí vemos los compromisos que firman, que es un paquetazo al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Usted se imagina si se suben los impuestos en alimentos de la canasta básica, en medicina, en servicios de salud, de educación, transporte, vivienda, la afectación que sería eso para el poder adquisitivo y la calidad de vida del pueblo. Sería un golpe mortal al ya empobrecido bolsillo del pueblo ecuatoriano, y nosotros estamos en contra de eso. Creemos que hay que más bien analizar cuáles son los impuestos que impiden que el Ecuador sea competitivo para eliminarlos, para incentivar el consumo, para que el salario rinda y el pueblo pueda vivir mejor. Muchas gracias. Han escuchado al magíster Jorge Acaiturri, legislador, miembro de la bancada social cristiana y aliados, aquí en su espacio Morena Noticias.